¿Sabías que el descubrimiento más importante de la medicina moderna ocurrió por pura casualidad? Era 1928. Un científico llamado Alexander Fleming se fue de vacaciones dejando varias placas con bacterias sobre su mesa. Cuando volvió, descubrió que en una de ellas había aparecido moho. Pero lo raro no era eso. Lo impactante es que a su alrededor las bacterias habían desaparecido. Sin querer, ese moho había destruido a los microbios más peligrosos. Fleming acababa de descubrir la penicilina, un antibiótico natural que cambiaría la historia de la humanidad. Lo curioso es que durante años nadie le hizo caso. La penicilina quedó olvidada en un cajón hasta que la Segunda Guerra Mundial obligó a rescatarla. Y gracias a ese accidente, millones de personas que hoy estarían muertas están vivas. ¿Y si te dijera que ese sartén que usas todos los días fue creado por accidente mientras intentaban fabricar una bomba? Año 1938. Un químico llamado Roy Plunkett estaba trabajando con gases para refrigeradores. El objetivo era crear un nuevo tipo de compuesto químico. Pero un día, uno de los cilindros dejó de soltar gas. Pensó que estaba vacío, pero al abrirlo, encontró algo inesperado, una sustancia blanca, sólida y resbalosa, pegada en las paredes del cilindro. No tenía color, no tenía olor, y lo más extraño, nada se le adhería. Nada. Ni el calor, ni el aceite, ni los ácidos más potentes. Era como si estuviera protegido por una barrera invisible. Así nació el politetrafluoroetileno. Sí, suena raro, pero tú lo conoces como teflón, el material que se usa en sartenes antiadherentes, cables de alto voltaje, trajes espaciales y hasta implantes médicos. Todo, por culpa de un gas que no salió como esperaban. Un accidente que terminó en tu cocina. El helado que inventó un niño. ¿Sabías que uno de los inventos más vendidos del siglo lo creó un niño de 11 años sin querer? Era 1905. Un pequeño llamado Frank Epperson jugaba con refrescos caseros en su jardín. Mezclaba polvo saborizado con agua y usaba un palito de madera para revolver. Hasta que, como buen niño, se olvidó la mezcla fuera durante la noche. Y esa noche hizo frío, mucho frío. A la mañana siguiente, Frank encontró su invento completamente congelado. El líquido se había convertido en hielo y el palito se había quedado en el centro. Sin saberlo, había creado el primer popsicle, el helado en palito. Durante años lo hizo solo para sus amigos, hasta que de adulto se dio cuenta del potencial. Lo patentó, lo empezó a vender y hoy más de 1.000 millones de paletas se venden cada año en el mundo. Todo empezó con un niño que dejó su bebida olvidada. Y terminó con uno de los dulces más famosos del planeta. 4. La sombra invisible de los huesos. Rayos X. ¿Te imaginas ver el interior del cuerpo humano sin cortarlo? En 1895, Wilhelm Röntgen estaba haciendo experimentos con tubos de rayos catódicos. Todo era normal. Hasta que notó algo que no tenía sentido. Una placa fotográfica que había dejado cerca se había oscurecido, pero nadie la había tocado. Y lo más extraño es que entre el tubo y la placa había un objeto sólido, algo que supuestamente debería bloquear la luz. Röntgen repitió el experimento. Colocó su mano frente al tubo y encendió el aparato. La imagen que apareció en la pantalla no era su mano, eran los huesos de su mano. Había descubierto, sin querer, la forma de ver dentro del cuerpo humano. Había nacido el primer rayo X. Al principio la gente pensaba que era una broma, pero cuando se dieron cuenta de lo que significaba, todo cambió. Hoy, los rayos X salvan millones de vidas al año. Y todo gracias a un destello invisible, que no debería haber estado ahí. 5. El jarabe que se volvió imperio. Coca-Cola. Pocas personas saben que la bebida más famosa del mundo nació como medicina. En 1886, John Pemberton, un farmacéutico de Atlanta, buscaba crear un jarabe que aliviara el dolor y ayudara con la ansiedad.
Era una época donde muchos remedios usaban ingredientes extraños, y uno de ellos era la cocaína. Pemberton mezcló hojas de coca, extracto de nuez de cola, azúcar y otros ingredientes secretos. El resultado fue un jarabe espeso y muy dulce, que servía con agua caliente en su farmacia. Pero un día, por error, un ayudante mezcló el jarabe con agua con gas, y el resultado fue tan refrescante que la gente empezó a pedirlo solo así. Sin querer, habían creado una bebida que no solo aliviaría el dolor, sino que conquistaría el planeta. Con los años, le quitaron la cocaína, cambiaron la fórmula y crearon una marca: Coca-Cola. Un accidente de botica que se transformó en un emblema global. Y todo empezó con un tónico que ya nadie recuerda como medicina. 6. El pegamento que nadie quería. Y terminó en la guerra. Cuando intentas inventar una mira para armas de precisión, lo último que esperas es descubrir el pegamento más fuerte del mundo. En 1942, el científico Harry Coover estaba trabajando en nuevos plásticos para lentes de guerra. Necesitaba materiales resistentes y ligeros, pero en una de sus mezclas creó un compuesto tan pegajoso que se adhería a cualquier cosa con solo tocarla. Se pegaba al cristal, al metal, al papel, a los dedos, al escritorio. Era incontrolable. Lo descartaron al instante. Demasiado problemático, dijeron. Pero 16 años después, en otra investigación, redescubrieron el mismo compuesto. Y esta vez vieron su verdadero valor. Habían inventado el superglue, un adhesivo tan fuerte que puede sellar heridas, detener fugas e incluso unir piezas metálicas en segundos. Durante la guerra de Vietnam, los médicos lo usaban para cerrar heridas graves en el campo de batalla, cuando no había tiempo para operar. Un error de laboratorio, que terminó salvando vidas en medio del horror. 8. Lo que estos errores nos enseñan. A veces pensamos que todo lo grande nació con un plan perfecto. Pero estos inventos nos demuestran que los errores también pueden cambiar el mundo, que el descuido de un científico, la torpeza de un niño o una falla en un laboratorio pueden dar origen a algo que millones de personas usarán sin saber cómo empezó. Porque lo curioso no es solo cómo se inventaron, sino que muchos de ellos no estaban destinados a existir. Y sin embargo, aquí están. En nuestras cocinas, en nuestros cuerpos, en nuestros recuerdos. Si este video te sorprendió, te hizo pensar o te dio ganas de saber más, dale like, suscríbete y compártelo. Así ayudamos a que más personas descubran el origen real de las cosas que nos rodean. Y si te quedaste con ganas de más, tranquilo, porque aún hay muchos errores que hicieron historia, y te los voy a contar en la parte 2.